Bueno, ya mismo vamos a hablar, como lo hacemos todas las semanas, de los hechos delictivos, de los acontecimientos que se dan dentro del ámbito de la inseguridad en la República Argentina, lamentablemente que crecen, no se frenan. Hay una falta realmente de involucración de parte de las autoridades de seguridad de la Argentina que siguen admitiendo muchos hechos, no hay prevención. Y qué mejor que hablar este tema con un especialista en la materia como lo es el doctor Luis Vicada, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte, ¿eh? ¿Cómo va eso? Buen día, Pedro. Bien, bien, Un bien. Un gustazo. gusto escucharte. Igualmente. Bueno, a ver, una semanita también caliente, ¿no? El femicidio de Susana Cáceres, que difundieron imágenes para de alguna manera identificar al sospechoso. Varios temitas en materia de inseguridad, ¿no? Por ejemplo, la expareja de Vila que presentó síntomas de haber vivido una situación traumática, ¿eh? Así lo afirmó un perito que está trabajando en esta causa, y la cantidad de hechos delictivos que no paran, ¿no? En Berazategui, un joven de 12 años llevó una pistola al colegio, por suerte no hubo heridos, estuvo manipulando ahí el arma de aquí para allá. El tema de Rosario, esta provincia de Santa Fe, estimado Luis, que sangrienta. Hubo 4 nuevos crímenes que están sumando casi a 110 durante solamente lo que va desde 2023, ¿no? Hechos y acontecimientos del delito y de la inseguridad que nos frenan. ¿Cómo estás visualizando esto E- que está pasando? Efectivamente, tengo que hacer mías las palabras del intendente de Gobernador Galvez, que Ajá, dijo, así no podemos seguir. tal cual. ¿Por qué? Porque Rosario tuvo, como vos decís, prácticamente sí, 6 muertos en 30 horas. Una locura. 110 muertos en lo que va del año. Rosario tiene, la provincia de Santa Fe tiene más muertos que día del año. Claro, es así. Entonces, es un tema que además lo charlamos en tu programa Varias veces. cuando se desembarcó en Normandía con Ujú. las tropas federales. Evidentemente, dijimos que, bueno, era una medida más, pero que no se pusieran demasiadas expectativas. De hecho, la situación sigue igual o peor que cuando no Claro, estaban, claro, porque sí. los asesinatos se siguen y además hay una característica muy preocupante. El narco sabe manejarse Sí. con lógica delictiva, por supuesto, Ujú. no es apológico esto, pero está empezando a batir blancos aleatorios. ¿Qué significa batir blancos aleatorios? Ya no es el ajuste de cuentas por una reyerta, por un territorio, por un búnker, por un vuelto que se perdió. Es directamente tirarle a cualquiera que está Ujú. parado en la calle o que está saliendo el domingo de la misa del mediodía o del Sí. colegio secundario primario. Esos blancos son casi imposibles de proteger porque son Ujú. aglomeraciones de gente Ujú. que se producen en determinado momento. Claro. Eh, Esto pone a las autoridades, al no poder preverlo, porque es casi imposible, esto es lo que hace que este conflicto con el narco sea asimétrico, esto es lo que hace tan difícil la prevención. Hasta ahí, ¿no? Sí. Ujú. Luego, Cuando vos planteas estas cosas, Luis, y vemos que las autoridades no toman cartas en el asunto, ¿no? ¿Qué está haciendo, en este caso Aníbal Fernández, el ministro? ¿Qué están haciendo las autoridades del Ejecutivo Nacional que no definen esta situación? ¿Hay inmoralidad, hay connivencia, hay perversidad de dejar que estos pasen porque estamos en un año electoral y nadie como que se quiere comprometer en tomar cartas en el asunto, porque esto ya viene de larga data, de muchos años, y este gobierno tiene ya casi 4 años de mandato y realmente ha hecho muy poco o nada como para poder controlar esta situación grave que tiene la provincia de Santa Fe, como también otras bueno, localidades, ¿no? El conurbano bonaerense sabemos que es un verdadero descalabro, y también lo que pasa en la costa atlántica y en otras zonas, ¿no? sí, y no solamente en el Gran Córdoba, en el Gran Mendoza, en donde hay grandes aglomeraciones, se ha instalado el narco con una potencia hasta ahora nunca vista. Sí. Y yo creo que justamente vos mencionabas la época preelectoral o los tiempos políticos que nos está tocando vivir.
Y en esa clave política es donde los mandatarios, a los Sí. cuales realmente tendrían que dar alguna señal de actividad, no la dan, pero no es que haya, seguramente en algún estrato va a haber colusión, va a haber complicidad, hay fuerzas policiales que están muy cuestionadas, grupos dentro de las fuerzas, pero Sí. el tema es que en realidad no se sabe cómo parar esta marea porque ya subió a un punto tal, tiene una Ajá. sinergia, una dinámica tal, bola de nieve es el efecto, Sí. que es muy difícil frenarla. Hay una proyección geométrica del delito. En la Ajá. provincia de Buenos Aires no hay una sola manzana de la provincia de Buenos Aires que no, cuyo integrante, algún integrante de esa manzana, no haya sufrido algún delito. Claro. Por Es eso, decir, ¿cómo se estamos todos, entiende que esto acontezca y que las autoridades como que lo dejan correr, ¿no? O sea, también acá hay una falta de respeto y de toma de conciencia del Poder Judicial, que cuando algún delincuente es detenido, al rato a las horas lo dejan otra vez en libertad, ¿no? O sea, hay una connivencia de parte de lo que es el poder ejecutivo, el poder judicial y también el poder legislativo que no ordenan y no readaptan las leyes como para ponerle freno a esto. O sea, como que hay una connivencia especuladora para permitir que el delito siga aconteciendo y siga avanzando cada día un poco más. O sea, se sabe el tema, por ejemplo, del robo de elementos en la vía pública, se sabe los lugares donde están, lo mismo pasa con el tema de los celulares, que en pleno centro porteño hay galerías donde venden los celulares robados, cada tanto va la Policía Federal o algún organismo que actúa, pero siguen en la joda. O sea, estos funcionarios políticos, públicos, que tienen organismos que deberían estar trabajando y frenando esta locura, no lo hacen. O sea, hay una incapacidad o hay una connivencia de parte de estos personajes que dejan todo esto como para que la cosa siga estando candente y aprovechar ellos para hacer sus chanchullos habituales por otro lado. bueno, la pregunta tiene dos respuestas. En realidad hay parte de verdad en una apreciación tuya y hay Sí, una parte de verdad en la otra. Hay, ajá. por un lado, incapacidad. Ujú. Incapacidad inclusive logística, porque en la provincia de Buenos Aires hay un patrullero cada 50 manzanas, Sí, que están y por otra destrozados, parte, aparte esos patrulleros son una vergüenza, ¿no? O sea, gastan mucha plata en promoción, en regalarle dinero y a los ensobrados que ya todos conocemos, pero no se ocupan de destinar un mango para reparar, aunque sea, no te digo cambiarlo, pero reparar los patrulleros que son una verdadera vergüenza. Están sin luces, destruidos, desbaratados, sin paragolpes, o sea, sin luces. Es una vergüenza. O sea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro Aníbal Fernández realmente se la pasan hablando, pero en la calle no se ve nada de lo que dicen, ¿no? Es todo verso, todo guitarreo bueno, berreta. es que esto es lo que se llama sensación subjetiva de inseguridad. Este es Ajá, el temor que tiene toda la sociedad hoy por hoy. Todos lo tenemos el temor, porque ya no nos preguntamos si nos va a pasar, nos preguntamos cuándo y de qué manera nos va a pasar. sí, Ese pensamiento nos conduce a una frustración, a un displacer, y esto genera los linchamientos. ajá, Esto genera que amas de casa se hayan armado en el conurbano con sí, armas de fuego para repeler a los narcos, por ejemplo, que venían a buscar a sus hijos para transformarlos en soldaditos. sí, Ese tipo de batallas que no tienen demasiada cobertura, pero que existen, nos da la pauta de la descomposición del tejido social. Y atención acá, la descomposición del tejido social sí. produce miedo y entonces aparecen figuras mesiánicas con propuestas extrañas y entonces la gente frustrada dice, bueno, de pronto sigamos a este que nos promete el Mm, Olimpo y vamos sí. a ver qué pasa. Ujú. Y por otra Ahora parte, también viste que roban hasta en los subtes, ¿no? Hubo varios robos, inclusive en la línea H, que bueno, también ahí el personal amenaza con medidas de fuerza, pero jamás se escuchó que haya robos así tan boletería. alevosos
en las redes subterráneas, que supuestamente está mucho más controlada, está más encerrada, o sea, no tiene muchas vías de escape. ¿Está actuando adecuadamente la policía y los organismos de seguridad? O sea, acá volvemos a la responsabilidad también del ministro, que realmente tal vez no implementa los esquemas necesarios o no hace los cerrojos adecuados para tratar de frenar esta locura, ¿no? Bueno, en realidad yo recuerdo, y vos recordarás hace unos años, cuando los subtes eran patrullados en forma muy intensa, en Sí. aquella época por Policía Federal y luego por canes tercerizados de una empresa Mm. privada que patrullaba con pastores alemanes, digamos, con una fundita muy bonita y qué sé yo. Sí. Esto duró un tiempo, como todo lo nuestro, dura un tiempo, Y después después, claro. desaparece, se desvanece, Ujú. y el robo a boleterías de subte, justamente, un hecho que en los subterráneos de New York en la década de los 80 era casi normal, Sí, habitual. hasta que William Bratton, Ujú. el superintendente de la seguridad ferroviaria de New York, eh, comenzó una política muy dura, pero el robo de boleterías no es un delito muy común y sin embargo se está viendo. El robo de una mina de oro, el robo También, de 14 claro. kilos de oro de una mina en el Sí. medio del sur, en el medio de la nada, es un delito bastante inusual. Mm. Es decir, ¿qué vemos acá? Que la paleta de colores delictivos se está ampliando, Ajá. que hay colores no vistos, figuras no vistas hasta ahora, que comienzan a aparecer. El ataque a las fuerzas de seguridad También, claro. también es una constante que va en aumento, Claro, lento pero el progresivo. asesinato de oficiales de la Policía Federal en ningún lugar del mundo se permite eso, ¿no? O sea, son muy estrictos en las reglamentaciones y en las sanciones a personas que atentan contra los organismos de la Fuerza de Seguridad. En la Argentina parece que todo es una joda, ¿viste? O sea, los Lo políticos no han, peor, de alguna manera, intentado reformar las leyes. Vuelvo a repetir, la justicia es muy permeable, los organismos están ahí, pero no actúan adecuadamente. Esto también es producto, de alguna manera, estimado Luis, del crecimiento de la gran cantidad de sustancias, de drogas, o sea, porque se está hablando casi sí, de un crecimiento de más del 50% que crecieron los casos graves por consumo de sustancias, de estupefacientes. ¿Eh? Estamos viendo que además, se repiten los episodios de máxima gravedad en la salud de las personas por el policonsumo, no solamente de alcohol y de diversas drogas, porque también se están viendo gran cantidad de internaciones por sobredosis y muertes traumáticas, ¿no? El drama cotidiano que tiene la Argentina, que muchos no quieren ver. La gente no quiere ver esta bueno, realidad. La gente que está tirada en ¿por la qué? calle, la hambruna que hay con los niños, la falta de posibilidades que tiene la gente de la tercera edad y la cuestión esta de la droga que realmente ha avanzado tremendamente en la Argentina y nadie se quiere hacer cargo. Sí, es verdad lo que decís, la droga ha aumentado, el narco ha aumentado, nosotros vamos hacia una mexicanización, lamentablemente le guste a quien le guste y al que no le guste nos castigará de algo, ya encontrarán la manera, pero Sí. hay que decir siempre la verdad porque la gente merece conocer cómo es el tema. Si nosotros seguimos una política equivocada, de buena o mala fe, por incompetencia o por colusión, pero no Ujú. hay una política acertada, es muy difícil revertir hoy, ya a esta altura de la tercera etapa de instalación del narco internacional, digamos, esta bola de nieve. ¿Qué Sí. está pasando en México? López Obrador no entiende el problema, no lo entendió nunca, él quería abrazos y no balazos, y así Claro, le correspondieron los narcos. sí. Tenemos el ejemplo, la antítesis total en Bukele, por ejemplo, en Por eso, pero Salvador, con otra Bukele ha política que, actuado realmente de una manera muy, muy valedera, o sea, con mucha valentía, y ha podido frenar y controlar el drama que tenía en su país, ¿no? Cosa que no lo ha hecho México y la Argentina tampoco. Bueno, teniendo un presidente como Alberto Ángel Fernández que está preocupado por tonteras en vez de estas cosas graves, porque fíjate que los casos de internaciones de urgencia que derivan en cuadros críticos de salud o directamente en muertes traumáticas, que es lo que se está viendo ahora con bastante frecuencia
en la Argentina se están dando a partir del consumo de varias sustancias, del alcohol, de la marihuana, de la cocaína. Concretamente vamos a decir la realidad de lo que está pasando y otras variables de estupefacientes que se comercializan libremente en el mercado, cualquiera la puede comprar. Esto creció más de un 50% en lo que es este 2023. No estamos ni a mitad de año y Sí, fíjate vos la locura que estamos viendo. Y se da en todo el país, no solamente en el ámbito de la capital y del conurbano bonaerense, se da en Mar del Plata, se da en Rosario, se da en Salta, en Tucumán, en Mendoza, como vos bien claramente lo decías. Y esto remarca, de alguna manera, estimado Luis, que habría que generar una estrategia urgente para poder controlar, para prevenir esa palabra, viste, que parece que no la entienden los funcionarios públicos, que están al pedo, se cobran sueldos multimillonarios por mes y los tipos no se abocan a armar programas y proyectos de prevenir estas situaciones de extremo riesgo para la población, porque están poniendo en riesgo a toda la población, a todos los argentinos, y nadie le da pelota, en viste. realidad, Es muy en llamativo esto realidad que hacen, ¿no? nos están pauperizando Hmm. intelectualmente de manera tal que hoy por hoy, de la mano de las drogas legales inclusive, los Claro, también, ansiolíticos, sí. hoy Hmm. prácticamente casi todos consumen ansiolíticos. Ujú. ¿De qué manera? Y con un amigo, con falso, en algunos casos la falsificación de medicamentos también es un delito que está creciendo también. Hmm. Son ansiolíticos que dan resultados, pero que producen también efectos Claro, secundarios. vos Está la fijate, combinación con... o sea, yo lo experimenté en carne propia, tuve, como vos ya lo sabés, hace un par de semanas atrás, o sea, hace 2 meses atrás, tuve 2 infartos con un coma inducido. Me daban, entre otras cosas, diversas medicaciones, me aplicaban, bueno, suero, diversas pastillas, entre las cuales, entre los medicamentos, me daban alopidol, ¿no? Que es una medicación fuerte, una medicación psiquiátrica que me la aplicaban y que yo, bueno, cuando salí de esto, cuando pude despertar después de casi un mes y medio de no tener idea dónde estaba, luego de haber sufrido los infartos y este coma inducido, empecé a notarme que me sentía mareado. Cuando empecé a reaccionar, de esto hace pocos días atrás, notaba que había algo que me afectaba. Pude darme cuenta que cuando tomaba a la noche el alopidol con el lorazepam que me daban y la torvastatina y los otros medicamentos por el colesterol alto, etcétera, ahí es donde tenía como mareos. Y agarré, lo llamé y le pregunté al cardiólogo, mire, me siento como mareado, como perdido. Evidentemente era producto de uno de los medicamentos de alopidol, que era el que me generaba ese tipo de trastornos. Lo consulto con un neurólogo, lo consulto también con un psiquiatra, con una psicóloga, y me dice, no, lo que pasa es que es una medicación fuerte, te la dieron en el momento que vos estabas atravesando justamente el proceso post-infarto, post-entubamiento, para calmarte, porque lógico, la ansiedad que uno tiene, el nerviosismo, te lleva a que uno tenga, viste, cierto tipo de reacciones que no son normales en la situación que uno está. Exacto, exacto. Al dejar de consumir, porque tampoco lo podés cortar de golpe, los médicos me dijeron, bueno, mira, bájalo a la mitad y después bájalo a 2 y bájalo en 1 y ahí cortala. Cuando terminé de cortar justamente, de tomar esa medicación, me cambió totalmente el cuerpo, el organismo y la mente, me empecé a sentir mejor, o sea que evidentemente hacen y logran tener un efecto muy contundente en el cuerpo de los seres humanos. Si uno Sí, experimenta este tipo de situaciones, en casos como lo que a mí me ha pasado, y lo lleva justamente al consumo deliberado y abierto que hay de las drogas, del consumo tan tremendo que hay entre los jóvenes, te das cuenta que lógico, por eso hay una tensión, un nerviosismo en la calle, uno se quiere matar con el otro, porque realmente no hay control. O sea, acá el ANMAT, los organismos de la Argentina, el propio Congreso de la Nación, esta gran cantidad de tipos que tenemos ahí sentados en las bancas, tendrían que trabajar como para ver cómo controlan, cómo establecen organismos que puedan servir para acompañar estos procesos de reacomodamiento y de reestructuración de lo que se está dando en el país a partir del momento que surge la liberación del consumo de ciertas drogas, ¿no? te doy un ejemplo que va a parecer exótico, A ¿no? ver. Pero en la Segunda Guerra Mundial, Ujú. cierto sector de las tropas alemanas Sí. consumían pervitin.
Ajá, que era justamente no era un ansiolítico precisamente, era un excitante ajá, psicomotriz que los volvía totalmente temerarios. claro, De hecho, no temían morir y atacaban, atacaban hasta morir. Cosa que se claro, ve hoy en el grupo Wagner de ajá, Prigozhin, esa sí, compañía privada rusa que ahora amenaza a dejar Bakhmut si no le dan balas. Hay toda una interna en esa guerra también ujú, en el Kremlin. sí, Pero las tropas ucranianas mencionaban los soldados zombies, es decir, drogados hasta la muerte, ¿no? Avanzar, claro, avanzar, avanzar, combatir y morir, y pasar qué sobre los tremendo, propios compañeros muertos o heridos. Es como decir, si esto nada, también tenemos que poner el ojo en las fuerzas de seguridad, que a veces, de la mano del estrés que tienen hoy más que ujú, nunca, también consumen este tipo de claro. mercadería, Sí, van legal o empastillando ilegal. a los seres humanos, los organismos internacionales, realmente lo que ha pasado con el tema de la pandemia también que ha dejado realmente gran cantidad de gente afectada y el consumo justamente por el negocio Aumentó de los muchísimo. laboratorios, o Sí, sea, acá hay un negocio de los laboratorios que tampoco dicen la verdad. Muchas veces nos han censurado a nosotros, nos han prohibido por comentar o entrevistar a profesionales que han hablado con claridad de los efectos tremendos que ocasionan estas drogas o estos medicamentos o estas vacunas, y sin embargo los propios organismos políticos de los países como que estarán ensobrados o reciben mucho dinero y se callan la boca y nadie investiga nada, ¿no? Un tema muy, pero muy delicado para la continuidad de vida de los seres humanos de una manera razonable y coherente, ¿no? No hay calidad de vida en gran parte de la población en estos últimos tiempos. de hecho hay vacunas que se han prohibido y que se han Claro. destruido, inclusive en Mm, Estados Unidos destruyeron millones de vacunas que tenían algunos efectos adversos sí. posteriores, y esto ahora está en vías de solución con otras nuevas vacunas, con otros vectores. Ujú. Este, pero es cierto lo que vos decís, pero además la pandemia que hizo nos cambió la vida sin que muchos todavía hayan caído que les cambió la Y sí, vida. Fíjate vos, claro. nos cambió la vida a nosotros dos, que estamos, en vez de estar yo sentado cómodamente en tu estudio de Ajá. visitante, Y sí, estamos a distancia con el home office, que por un totalmente. lado es muy conveniente, que facilita muchísimo, pero que también facilita el aislamiento de mucha Ajá. gente. Hay mucha gente que vive en dos ambientes, con Sí. la computadora, Y el listo. televisor de 40 pulgadas y tiene una vida muy extraña que no teníamos hace 6 7 Claro. años atrás, El ¿no? encierro, La ¿no? sociedad ha El cambiado. encierro innecesario que también te va trastocando la mente, el alma y el espíritu de las personas, porque se van sintiendo afectados con una soledad encubierta a través de la utilización de los medios electrónicos o a través de las redes sociales o de internet, que le facilita algunas herramientas para entretenerlo, pero en el Y final lo ni, y está ni hablar. aislando, lo está aislando de la sociedad, lo está aislando de la realidad, ¿no? Bueno, lo que viene es la inteligencia artificial. Claro. Cuidado con esto, ¿no? Ujú. Cuidado con esto desde el punto de vista de seguridad también. Claro, Porque desde el robot que controla, hoy hay tótems en algunos edificios electrónicos que tienen un guardia ficticio y exacto. que en realidad lo que son una cámara sofisticada que está controlando los ingresos. Ujú. Pero dentro de muy poco vamos a tener las damas de compañía Claro, o los señores que nos charlen de los temas que nos gustan, absolutamente artificiales a través de claro. una pantalla. Ujú. ¿De qué hablamos hoy? Me gustaría hablar del ajedrez de Kasparov. Claro. Perfecto. Y entonces, del otro lado, nos suplantan el Sí. contacto El humano contacto por el humano, que es contacto tecnológico. fundamental, ahí está. ¿Cómo hacemos para tratar de adaptarnos a esa cuestión, ¿no? Porque el contacto humano es fundamental para sanear el alma, el espíritu y la mente de los seres humanos. Eso no lo van a poder lograr. La tecnología te No, da un montón de cosas, pero también te quita lo otro, lo que es el contacto directo con la realidad, ¿no? Con el otro ser. te comento algo que lo charlábamos ayer en otro programa que yo estoy de Sí. panelista y Ujú. le hicieron una pregunta a la inteligencia artificial, a un vector de inteligencia artificial, Sí. de cómo solucionaría la hambruna en el mundo. Ah, ah, ¿Y qué a contestó? ver. Eliminando gente que sobra. ¿Te das cuenta? O sea, Es la lógica de,
Es se la está lógica perdiendo de la la humanidad, tecnología. el sentido común, ¿no? O sea, esto es muy peligroso para el ser humano. De alguna manera Lo te dijo está su propio demostrando. creador. Al igual que el creador de la bomba atómica Sí. abjuró de su creación el resto de su vida, Ujú. uno de los creadores de la inteligencia artificial abjuró de su creación y la maldice hoy, diciendo los peligros, inclusive dejó de trabajar en una multinacional donde trabajaba en la creación y desarrollo de la inteligencia Claro. artificial, Ujú. diciendo no vamos a poder controlar esto en 3, 4, 5 años más. Esto se está ¿Por qué? Porque viendo, ¿eh? Esto se está viendo los efectos contraproducentes, Luis, que hay justamente en todas estas cuestiones que yo te decía que afectan la salubridad de las personas. La gran cantidad de gente que está afectada por infartos, por diversos tipos de dolencias que llamativamente tienen mucho que ver con la calidad de vida que estamos llevando, ¿no? De cómo nos fuimos readaptando. Vos hablabas del efecto post pandemia, pero hay un montón de cuestiones que están influyendo justamente en la digna calidad de vida de las personas. Fíjate que, por ejemplo, nosotros hacíamos referencia recién, hace unos minutos, al tema de la gran utilización de las drogas. El propio especialista en esta materia, Claudio Izaguirre, que es el titular, además de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, acaba de decir de que la suba interanual, escucha esto, ¿no?, de casos de sobredosis por el abuso de sustancias es de más del 50% en la Argentina. Y se debe decir, sigue comentando este especialista, que la situación de las personas, atenti con esto, que consumen es gravísima, dramática también para sus familias y entornos, porque lleva por al supuesto. contexto de la familia todo este tremendo efecto que ocasiona. ¿Se ha tomado conciencia de esto? Yo creo que no. O sea, acá No, tenemos la dirigencia política y la dirigencia empresarial que está en ver cómo hace su negocio momentáneo y le importa un pito lo que le pasa a la gente, ¿no? pero más vale, pero además se ha policializado sin éxito el Sí. combate contra el narcotráfico, pero desde el punto de vista de la contención social, el Estado no hace demasiado, por lo menos esto es lo que dice la gente afectada, vos dijiste una gran verdad. Un adicto destruye una familia, si la familia no está muy sólidamente establecida y constituida, Sí. realmente es un grave problema, y esto no vemos que haya políticas muy sostenidas en el tiempo, como en otros países, ¿no? Acá Sí. más vale estamos en una vía permisiva, estamos en que no hay que penar cierto tipo de consumo social, pequeño, de cierto tipo de sustancias, y entonces esto lo menos permite lo más. Es un Ajá. poco como las broken windows, las ventanas rotas, ¿no? Sí. Prohibimos un delito pequeño, es decir, permitimos un delito pequeño, seguramente van a volver a cometer un delito más grande. O Ajá. sea, este era, digamos, el Sí. vector de pensamiento de los desarrolladores de la teoría de las ventanas rotas, que después fue manejado políticamente por cierta gente, pero y derivó en la tolerancia cero, que era una suerte de fascismo mal disimulado, Ajá. que produjo la primera huelga policial de la historia de New York, porque Sí, la sí. policía entró en huelga para no aplicar la tolerancia cero, porque terminaban todos Ujú. procesados después judicialmente. Claro. Hoy la policía nuestra tiene miedo, esta es la realidad, Claro. tiene miedo del policía No le dan, de calle, no le dan los elementos, las herramientas adecuadas como para poder controlar. Pero por otro lado, fíjate que tenemos casos de muertes de muchos jóvenes que tampoco toman conciencia, los dirigentes y las autoridades nacionales. En este caso, lo que se está notando en la Argentina, que son jóvenes mujeres que fallecieron en los últimos días. No hablemos de hace un año atrás, hablemos de esta semana, por ejemplo, que han muerto de manera espantosa, cayendo, por ejemplo, al vacío desde departamentos y que luego, se está comprobando en las operaciones de autopsia, se determina que sus organismos contenían diversas sustancias como alcohol, cocaína, marihuana y otras sustancias. Esto es tremendo, ¿no? Porque habla de alguna manera sobre la cuestión en torno a la sobredosis por policonsumo
Y hay ejemplos claros, lo que está pasando, por ejemplo, y lo que plantean los propios vecinos de la Plaza Atalaya en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, en la provincia de Buenos Aires, alertando que el consumo de sustancias ilegales y la venta de alcohol está descontrolado, ¿no? Que lo ven todos los días ahí a los chicos lo que hacen sentado en los bancos de las plazas. ¿Cómo es que el Exacto. Estado no se ocupa de controlar y de buscar alguna contención médica que ayude a estos jóvenes, a estos chicos que después terminan destruyéndose ellos y también a sus familias? No necesitamos sumergirnos en el conurbano profundo, en este caso, Ujú. porque vamos a ver las escenas dantescas que harían la delicia de Del Bosco, ¿no? Sí, Pero nos quedamos en la 1-11-14, nada más. claro. Eh, Damos una vuelta alrededor de la 1-11-14 y vamos a ver los zombies en la calle, caminando con el efecto del Paco, Ajá, con una forma muy particular, que caminan que parecen realmente zombies, y son gente que ya tiene el cerebro severamente claro. afectado, sin perjuicio de que en algún momento el cuerpo dice basta. Ujú. Pero en el caso de las chicas que cayeron de los departamentos con el brote psicótico que produce la ingesta de vaya a saber qué, sobre todo el Tutsi, la cocaína rosa, esta Sí, mal lo llamada nuevo, sí. cocaína rosa que está empezando a verse Ajá, acá, por ahora es muy cara, ujú. pero de todas maneras, que fue la de Puerta 8 que envenenó un montón de gente porque estaba mal cortada. En fin, hay un montón de cuestiones que nos están indicando marcadores de alerta y esa gente que roba también roba para drogarse. Claro, Y ya lógico, no le sí. roba al Mm. vecino, sino que le roba a la madre. Y Ahí si la está. madre no le da, la mata, Ujú. porque en ese momento el síndrome de abstinencia maneja su cerebro, su razonamiento, su intelecto, el poco que le quede, y entonces de pronto es una víctima que se transforma en victimario. O Ujú. sea, tenemos que saber que el que consume es víctima, sí, pero también tenemos que saber que cierta gente que consume se transforma en victimario al momento de no poder seguir consumiendo. Y Claro. este es el gran problema de seguridad que hoy estamos enfrentando. Y al narco le conviene este estado de ebullición, digamos, que tenemos, que se habla mucho, no se hace nada, o se hace poco y se hace mal, Ajá. o si se hizo bien, el resultado no es el esperado, y sin embargo, estamos en un tiempo electoral, o sea que esperar un estado de excepción que debería, al estilo Bukele, marcarse en determinados, por ejemplo, provincia de Santa Fe, no porque Sí. políticamente es inaceptable. Ujú. Entonces, no lo van a hacer nunca y esto va a seguir Ajá. creciendo lamentablemente. Claro. Bueno, evidentemente hay una cuestión de faltante de compromiso del gobierno de la Argentina de empezar a trabajar en serio con estas cosas. Se está haciendo algo, pero es muy pobre, teniendo casi 22 ministerios nuevos que generaron, que crearon, no sabemos para qué. De 7 que había se llevaron a 20 y pico y realmente no se está resolviendo los problemas que tiene la gente, ¿no? Ni hablar lo que pasa con nuestros mayores, la gente de la tercera edad, la pobreza que hay, la hambruna que hay en los niños. Y bueno, vos lo escuchás a los políticos que todos están hablando, pero nadie presenta un plan adecuado para ver cómo van a hacer para resolver estos problemas de la tremenda inseguridad y del crecimiento exponencial dramático que hay en el consumo de drogas, ¿no? Del narcotráfico. Y del delito justamente en el ámbito de la capital del Gran Buenos Aires y de las principales provincias del interior de la Argentina. Un tema realmente Entonces, que es muy preocupante, Luis, ¿no? vos dijiste algo interesantísimo y es así. Todo el mundo dice tener un plan. Sí. Pero Todo no lo el que se muestran. Yo precie de no lo he aspirante, escuchado a pero nadie lo Milei, a muestra. Larreta, no he escuchado a ninguno de los políticos que se están candidateando a hablar de estos temas, de estos problemas serios de la gente. No, Con regalarle el sueldo en un sorteo no resolvemos los temas. O sea, acá hay que realmente presentar planes concretos y decir, mire, tenemos este problema, está la cuestión de la inseguridad, está la cuestión de los robos, lo vamos a resolver de esta manera. Vamos a meter en cana a los chorros, a los delincuentes, a los asesinos como corresponde. No vamos a permitir que los políticos intervengan y que la justicia sea permeable con estas cosas que está haciendo, dejando
en la calle a los delincuentes y la gente teniendo que estar encerrada con todos los riesgos que corren. O sea, no lo he escuchado al presidente actual, a Cristina Fernández de Kirchner, a Larreta, a Milei, a ninguno de los candidatos se lo escucha hablar de estos temas que son fundamentales. ¿Qué están esperando? ¿Hasta cuándo van a seguir verseándonos? Hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el resultado que es temido? El resultado más temido, volvemos nuevamente a tomar el ejemplo de Salvador, Sí. cuando fueron detenidos con cirugía de precisión los mareros, porque no se molestó a la gente de bien, se fue por los mareros con una inteligencia previa Lógico. hecha de Sí. mucho tiempo. Los mareros dijeron, perfecto, nosotros vamos presos 20, 30 años, pero cada uno de nosotros va a decir 5 del gobierno al quien nosotros le pagábamos o teníamos componendas. Y lo Perfecto. hicieron. Está bien. Y hay un expresidente que está preso en Salvador. Perfecto. Y hay un Perfecto. ministro que está asilado y pidió la ciudadanía en Guatemala para Exacto. que no lo extraditen. Y bueno, eso es lo que hay el que hacer miedo en la que Argentina. tenemos. Eso es lo que necesita la Exacto. Argentina. O sea, por más que a muchos no les guste, se van a ofender, se van a enojar, me van a putear, pero lo que hay que hacer en la Argentina es eso, terminar con la corrupción de una buena vez, porque están involucrados muchos personajes de alta jerarquía que son los que están corrompiendo a la sociedad argentina. Esta cuestión de destrozar la República está generada por personajes que se la dan de grandes figuras y sin embargo son unos mafiosos delincuentes. Hay que terminar con eso y la sociedad tiene que estar consciente de que realmente hay que hacer un trabajo muy profundo para revertir este verdadero desastre que estamos viviendo, Luis. Te mando un gran abrazo. Y no como matar al siempre. mensajero. Y No matar al mensajero, ahí está, que es lo que intentan hacer, ¿viste? Lo hablábamos hoy temprano con Llamas de Madariaga, que está en Uruguay, ¿no? Viviendo justamente, y planteaba, nos contaba su historia, que yo en gran parte la conozco porque la viví, participé de lo que le hicieron y cómo se fueron dando los casos, ¿no? Y sin embargo, fíjate vos que en algunos medios todavía siguen estando los mismos personajes, ¿no? Los tipos que trabajan para los servicios de inteligencia, los tipos que son pseudo periodistas o son pseudo empresarios que tienen tremendos intereses creados. Eso es lo que hay que de alguna manera desarmar en algún momento en esta Argentina para terminar con esta tremenda y gravísima corrupción y choreo constante que vivimos. Te mando un gigante abrazo. Gran abrazo, Otro para querido. vos. Que ande todo bien. Gracias. El doctor Luis Vicade, especialista en seguridad, con quien dialogamos habitualmente, establecemos este ida y vuelta de la comunicación para compartir con ustedes, queridos oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, estas cuestiones que vivimos, que son muy duras, ¿no? Pero que hay que hablarlas, hay que plantearlas para tratar de buscar una solución y que nuestras familias vuelvan a tener libertad, que puedan vivir con dignidad, que es lo que se ha perdido, Y estos mensajes confusos, extorsionadores que generan los dirigentes de estos tiempos, son muy patéticos porque no van a resolver nada, es más de lo mismo. Entonces es momento de que empecemos a abrir las mentes y darnos cuenta que tenemos que ir al fondo de la cuestión para resolver los problemas como corresponde, no para seguir atando con alambre o emparchándolos, ¿no? Porque esa no es la solución. Ya volvemos. Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos, con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galáctica.com.ar. Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online.